El amor prohibido, el aroma dulzón de las magnolias flotaba, apenas perceptible, en el aire cálido de diciembre. Era una tarde de brisas morosas y rumor de palomas que revoloteaban, grisáceas, entre los campanarios y los terrados de Buenos Aires. Desde la balconada de su casa en la calle Empedrado, Isidora miraba hacia el sur, un tapiz de techos de teja y patios floridos, interrumpido por la imponente silueta de la iglesia de San Ignacio, donde el sonido de las horas lo marcaban campanas cobradas y profundas. Allí, entre los recovecos de la ciudad, discurría su vida de silencios, de sueños entrevistos por detrás de celosías y de plegarias al caer la noche. Isidora tenía 19 años y la piel trigueña de los que son hijos de dos mundos. Su pelo, azabache y liso, le caía en una trenza sobre el hombro, y sus ojos, grandes, oscuros, parecían reflejar las historias no contadas. Las mismas que aprendió de su abuela, mientras tejían en el patio, escuchando el batir de los abanicos y el lejano galopar de los caballos virreinales. Su madre, doña Rosa, la educó entre el recato y la severidad. Desde niña le había enseñado a andar con paso bajo y a inclinar la cabeza ante las damas principales. «Cuida tu reputación como quien cuida el pan de cada día, hija», le repetía, mientras apretaba las cuentas del rosario entre los dedos. Aquella tarde, sin embargo, había algo diferente en el aire. La ciudad entera parecía expectante, como si desde el puerto ascendieran rumores de cosas prodigiosas. Una fragata llegada de Cádiz, marineros con acentos extraños, y sobre todo, decían las lenguas, una nueva expedición de artistas, músicos y escritores que celebraban tertulias secretas en las trastiendas de los conventos. Buenos Aires, aún bajo la vigilancia severa del cabildo y el celo de la iglesia, palpitaba con el pulso incesante del arte. Isidora no podía evitar sentirse atraída por lo prohibido. Le fascinaban los retablos de la iglesia matriz, los libros de poesía escondidos bajo la almohada, las imágenes en miniatura pintadas a mano, que alguna amiga le mostraba en secreto. Aquella tarde, aguardaba impaciente a que su madre se entregara a la siesta, para entonces deslizarse, cautelosa, por la calle empedrada hacia el convento de San Francisco, donde se rumoraba que el joven clérigo Mateo impartía charlas sobre pintura y música sacra. Mateo era un hombre delgado y de modales suaves, de unos 30 años, con rostro de líneas serenas y ojos que delataban una pasión intensa por las cosas bellas. Había llegado de Córdoba, invitado por el obispo, y pronto los círculos ilustrados de la ciudad comenzaron a susurrar su nombre. Algunos decían que era peligroso, que sus sermones se deslizaban del dogma al ensueño, que sus manos, cuando dibujaban, temblaban de un fervor incontrolable. Por eso, fray Agustín, su confesor y mentor, lo vigilaba con celo, advirtiéndole de las tentaciones del mundo y de la debilidad de la carne. El patio del convento era fresco, sombreado por naranjos en flor. Allá, a esa hora de la tarde, se reunían un puñado de novicios y damas jóvenes, ansiosas de aprender algo más que las rígidas normas de la fe. Isidora cruzó el umbral con el corazón acelerado. Sentía, a cada paso, la presencia invisible de su madre y la sociedad. Sabía que el mestizaje sellaba una diferencia imposible de borrar. Era invitada, pero nunca del todo admitida. Siempre relegada al margen, como si la belleza de su voz y el brillo de su mente fuesen un misterio a la vez doloroso y tentador para los demás. Mateo la vio llegar entre las columnas de piedra, y algo en su mirada, tajante, buscadora, casi dolorida, hizo que Isidora agachara la vista. Sin embargo, se sentó en el suelo, entre las demás, y prestó atención. Mateo hablaba con un tono suave pero seguro, describiendo la belleza de la luz que atraviesa los vitrales, el modo en que los colores se funden en la penumbra, cómo la música puede elevar el alma y acercarla a Dios. La belleza, decía, caminando entre el pequeño grupo, es el espejo de la divinidad en la tierra. Un retablo, una melodía, una imagen pintada con amor. Son puertas que nos llevan más allá de las apariencias. ¿No creen ustedes? Isidora sintió que la pregunta la atravesaba como un rayo. A su lado, las otras jóvenes guardaban silencio. Una, encrespando la boca bajo el abanico, murmuró: «Eso dicen los artistas, padre, pero la belleza puede ser también peligrosa». Mateo sonrió apenas, con una tristeza en los labios. «Sí, señorita, lo peligroso, casi siempre, es lo que aún no comprendemos, pero ignorarlo nos aleja de la gracia. Y la gracia es para todos, para blancos y mestizos, ricos y pobres, pero hay que saber, y querer, buscarla».
Las palabras se estiraron en el aire, vibrantes, y Isidora sintió que el mundo se abría en dos, el de las reglas y el de los sueños. Quiso responder, pero temía destacar. Sin embargo, la voz surgió, temblorosa. «Padre, ¿y si la belleza también punza? ¿Y si al contemplarla una siente deseos tan grandes que duelen?» Mateo la miró, y en su expresión se dibujó un reconocimiento. Como si adivinara, en esa pregunta, las noches de insomnio y las oraciones frustradas que lo dominaban desde su llegada a Buenos Aires. «Entonces, hija», dijo suavemente, «estás cerca del misterio. El anhelo duele porque nos recuerda lo que nos falta, y sin embargo, nos impulsa a buscar. No temas al dolor en el arte ni en el amor. Es la señal de que estamos vivos». Un silencio grave siguió a sus palabras. Algo había cambiado. Isidora, por primera vez, sintió ante esos ojos una complicidad secreta, un lazo invisible pero firme, como un hilo dorado que la ataba al joven clérigo. La charla terminó. Las jóvenes se despidieron con una reverencia. Mateo recogía sus papeles, cubría una partitura incompleta, y Isidora, sin saber bien cómo, se vio retenida a pocos pasos de él. «¿Puedo ayudarte, padre?», preguntó, la voz apocada. Mateo, sin levantar la vista, asintió. Sus manos hacían temblar los folios. «¿Sabías que esta música es de Tomás Luis de Victoria? La he copiado para el coro, pero me faltan voces». Le tendió una hoja. «¿Lees música?». Isidora la tomó entre los dedos, sintiendo la pulpa rugosa del papel. Recordaba de niña los pentagramas en la escuela de las monjas. Asintió. «Un poco, padre. Pero siempre me enseñaron que la música era solo para rezar». «La música», interrumpió Mateo, más cerca, «es oración y es gozo, y es vida. Hazme el favor de cantar estos compases, solo para saber si encajan». Isidora tragó saliva y se irguió. En el patio perfumado por los naranjos, su voz, al principio tímida, se fue aquietando, templando, brillante y grave. Los ecos multiplicados por las bóvedas tejieron una telaraña de sonidos que pareció suspenderse como incienso sobre el lugar sagrado. Mateo la miraba, extático. Ella sintió como toda su historia, el orgullo de su abuela, el recato impuesto por su madre, la vergüenza y la esperanza, se desbordaba, incontrolable en esas notas. Cuando terminó, Mateo permaneció unos segundos en silencio. Después, casi en un susurro, dijo, «No dejes que nadie apague esa voz, Isidora». El nombre flotó entre ambos, pesando más que un rezo, más que el deber. «Debo irme», musitó ella, roja de vergüenza y placer. Mateo asintió, y fue entonces que sus dedos rozaron la mano de la joven al entregarle el papel. El contacto, fugaz, fue como un volcán bajo la superficie. Isidora atravesó las galerías y salió a la calle cegada por el sol y el temblor de sus piernas. El rumor de carros y vendedores la devolvió a la realidad. Apuró el paso, sabiendo que doña Rosa la aguardaría, vigilante. La casa la recibió con el olor agrio de la hierba y la voz cortante de su madre. «¿Dónde has estado, niña? Otra vez llegas tarde». Isidora bajó la cabeza y murmuró algo sobre las devociones. «Debes apartarte de esas reuniones de curas y artistas», sentenció Rosa. «Buenos Aires no es para sueños, sino para trabajo y decencia. Acuérdate de lo que eres. No te dejes engañar por esos que prometen el cielo y entregan el infierno». La joven apretó los labios. No se atrevía a replicar, pero algo, en su pecho, encendía una llama. De noche, al recogerse en el catre, repasó los compases que Mateo le había dado. Intentó tararear en silencio, tapando la boca con la sábana, por miedo a que su madre escuchara. Al día siguiente, aún empapada en sueños, cruzó de nuevo las calles polvorientas. El verano traía un clima de promesas y peligro. Los rumores sobre la llegada de un nuevo barco se confirmaron. En la plaza junto al Cabildo se reunían hombres de sombrero ancho, con botas altas y aire de forasteros. El puerto era un enjambre de sonidos, el retumbar de las olas contra los pilotes de madera, el grito de los vendedores de pescado, el bronce de las campanas y el lejano resonar de una guitarra. Isidora se escabulló entre los puestos, sintiéndose invisible, una sombra entre los blancos y los criollos. Allí, en la esquina de una taberna, oyó un rumor. El joven clérigo dará una charla sobre pintura de iconos en la sala capitular. Dicen que ha traído libros prohibidos. La curiosidad crecía en ella como una enredadera. Al atardecer, en los sótanos frescos del convento, se repitió la escena. Un grupo pequeño, luces de candelabro, el olor a cera y papel viejo.
Mateo explicaba la pintura de iconos, las manos ágiles, el gesto casi trémulo al sostener los pinceles. Un icono bien pintado, decía, no es solo una imagen, es un puente. En Rusia dicen que al pintar una virgen uno también reza con los dedos. Cada color, cada línea, es una plegaria. Isidora se quedó absorta, viendo cómo las líneas de Mateo construían un rostro delicado, inclinado hacia el futuro y el pasado, como el suyo propio. En un descuido, sus miradas volvieron a cruzarse. Mateo vaciló un segundo y la invitó a acercarse. ¿Te animas a intentarlo?, dijo, ofreciéndole el pincel. La mano de Isidora tembló, pero tomó el mango de madera. Sintió la tibieza que Mateo había dejado en él. Mojó el pincel, dudosa, y trazó una línea sobre la tabla. El color se deslizó, irregular, y Mateo corrigió suavemente. No temas, deja que la imagen nazca. Sus manos quedaron cerca. Nadie parecía reparar en esa pequeña burbuja, en que algo imposible estaba sucediendo. Cuando la clase terminó, Mateo se quedó con ella, a solas. Tienes un don, Isidora, no solo en la voz, también en la mirada. ¿De quién heredaste esa luz? La joven vaciló. De mi abuela, creo. Ella era india, de los pagos del norte. Decía que el arte es una forma de decir lo que duele. Mateo sostuvo la mirada, con una seriedad infinita. ¿Y qué te duele, Isidora? Ella se sonrojó esquivando la pregunta. Que nunca soy bastante. Ni criolla, ni blanca, ni monja, ni esposa. Parezco vivir entre orillas, padre. Mateo suspiró. Tal vez solo las almas que viven en las orillas pueden ver toda la belleza. Si quieres, yo puedo enseñarte más. Isidora lo miró, temblando. ¿Y no es pecado, padre? Él respondió, bajando la voz. El pecado está en mentirle a Dios sobre lo que somos. Ven al coro, mañana. Habrá ensayo. Trae la voz y el corazón. Salió casi corriendo. La noche la envolvía con su perfume a jazmín y tierra mojada. Caminó deprisa, cruzando la plaza donde los pregoneros encendían faroles. De lejos las campanas tañían, graves, y en el puerto, las luces de los barcos titilaban como promesas. Isidora apretó el papel de la partitura contra el pecho, y por primera vez soñó que el arte y el amor podían quizás conjurarse en un solo milagro. Bajo la mirada atenta de su madre, la joven se debatía. Por las noches el recuerdo de Mateo la quemaba. Por el día, la ciudad la reclamaba con su estrépito de carros, su aliento de trigo y tabaco, sus prejuicios implacables. Pero algo había cambiado. Se sentía por fin en el umbral de su destino. El zaguán de la casa de Isidora olía a humedad y a las flores recién cortadas que su madre insistía en poner en jarrones de loza, como si con ello pudiera conjurar la rudeza de la ciudad que respiraba, inquieta y polvorienta, más allá de las paredes encaladas. Doña Rosa vigilaba los pasos de su hija, con la fija determinación de quien ha aprendido, a fuerza de prejuicio y desencantos. Que el mundo fuera puede ser tan cruel para una joven mestiza, como fascinante le resulta a ella. La mañana se colaba por los postigos, dorando las baldosas frías y el mantón deslucido que Isidora había dejado sobre la silla. Mientras ordenaba los pinceles y el pequeño estuche de pergaminos robados a su madre, quien aún dormía tras la misa temprana, su mente repasaba la conversación de la noche anterior en el claustro de las monjas clarisas. La voz de Mateo, templada y ardiente, resonaba en su recuerdo. El alma se revela en los trazos que el miedo no ha domesticado. Una frase herética para las damas devotas, pero de una verdad feroz para la joven. Había sido una tertulia pequeña pero vibrante, convocada por la Sor Clara, amiga de su madre y sin saberlo, aliada secreta de sus desvelos. En la penumbra del refectorio, velas altas y gruesas destellaban sobre los rostros atentos de las asistentes. Mateo, con un hábito oscuro y la sotana apenas ceñida, recorría con palabras las miniaturas italianas y los coros gregorianos, evocando la magnificencia de mundos prohibidos. Y de tanto en tanto, sus ojos se posaban en los de Isidora, demorándose apenas, lo suficiente para que el rubor le subiera por el cuello y le hiciera olvidar el miedo. Aquella madrugada, mientras la ciudad languidecía bajo el aliento del río y el eco lejano de campanas, ella había copiado de memoria el perfil de Mateo sobre un pergamino arrugado, mezclando sanguina con carbón, esbozando líneas que solo su corazón reconocería. Aquel día, la rutina la acechaba. Repasar el costurero, ayudar a su madre en la cocina, rezar el rosario frente a la imagen de la Virgen. Pero su espíritu,
encendido todavía por las palabras y la mirada de Mateo, buscaba cualquier pretexto para salir. A media mañana, mientras doña Rosa negociaba con un vendedor de especias en la puerta, Isidora se deslizó hacia el patio, y luego, con la ligereza de quien se sabe fugitiva, cruzó la calle empedrada en dirección al convento. El aire estaba espeso, preñado de sol y promesas de tormenta. Los vendedores de pescado voceaban su mercadería junto a carretas cargadas de melones, y algunos niños mestizos corrían descalzos junto a las paredes, escapando de algún castigo invisible. Isidora apretó bajo el brazo el cuaderno empastado donde había comenzado a copiar algunos versos latinos enseñados por Mateo, y se dejó llevar por el rumor de la ciudad hacia la sombra protectora del convento. Fray Agustín, un hombre delgado como una rama de sauce y de gesto severo, la recibió en el zaguán con una mirada escrutadora. Él, confesor de las altas hermandades y guardián de las buenas costumbres, la miraba siempre con esa mezcla de recelo y lástima que parecía reservada para las hijas ilegítimas o desobedientes. ¿Tu madre sabe que has venido, niña?, preguntó sin saludarla siquiera. Vengo a ayudar a Sor Clara a recoger los bordados de la sacristía, improvisó ella, bajando la mirada y disimulando el temblor de sus manos. Mi madre enviará después a buscarme. Fray Agustín asintió, pero no se movió. Parecía dudar, olfateando el aire como si pudiera descubrir en el perfume de Isidora algún rastro de herejía o secreto impuro. Ella lo sorteó con una inclinación humilde y, apenas traspuesto el umbral, escuchó el murmullo sordo de rezos y el diálogo lejano de Mateo en la sala capitular. Espió apenas, encontrándolo rodeado de un par de novicias con telas desplegadas y tinturas sobre la mesa. Uno de los vitrales filtraba la luz en colores que caían sobre sus cabellos oscuros, y sus manos, siempre tan firmes, bailaban sobre un cáliz de madera, explicando la importancia del claroscuro. Isidora se detuvo un instante, paralizada por la belleza serena de la escena y el latido atolondrado de su corazón. Reconoció, entre los pliegues de la sotana y el afán de las novicias, el peligro de su presencia, la fragilidad de un instante que podía desmoronarse bajo cualquier mirada indiscreta. A pesar del riesgo, la curiosidad y el deseo vencieron. Se acercó despacio, posando los ojos en los tintes y pinceles, antes de atreverse a cruzar palabra. Fray Mateo, dijo, suavemente, fingiendo buscar una tela entre los bultos. Él alzó la vista, y sus labios se curvaron apenas en una sonrisa. Bastó un segundo de reconocimiento para que una complicidad silenciosa se tejiera en el aire. Isidora, respondió a media voz. Hablábamos del arte de los vitrales, de cómo la luz puede ser domesticada, dirigida, pero jamás vencida. Como el alma, susurró ella, sin poder evitar la nota de admiración. El clérigo asintió y se inclinó hacia ella, cubriendo con su cuerpo la libreta que asomaba bajo el pañuelo de la joven. ¿Has traído tus dibujos? Isidora asintió, y con gesto tímido le mostró el retrato furtivo que había hecho de él. Mateo lo contempló con detenimiento. El temblor en el trazo, la intensidad en la mirada, esa mirada que él mismo reconocía, cuando sus pasiones amenazaban con desbordarlo. Esto es vida, dijo bajísimo, apenas un suspiro, y vida es lo que más nos prohíben a veces. De pronto, el crujido de un banco y la silueta de Sor Clara puso fin al momento. Isidora guardó el papel con presteza, y Mateo, recobrando el tono clerical, retomó la lección de vitrales para las novicias, hablando del azul cobalto y el secreto de las arenas de río. Pero mientras señalaba las sombras y las luces sobre el vidrio esmerilado, su atención, sutil pero constante, volvía una y otra vez a Isidora. Unas horas después, en el claustro, Sor Clara acercó su rostro de ave nerviosa al de la joven. «Cuidado, niña, con los ojos que miran y no perdonan», le advirtió. «Hay quienes buscan pecado en cada gesto». Isidora sintió un estremecimiento, mitad temor, mitad emoción. Sabía que su lugar en ese mundo era tan incierto como los reflejos sobre un lago agitado. Al regresar a casa, sus pensamientos revoloteaban inquietos. El arte, la pasión contenida, la promesa de un mundo más amplio y el peligro de caer en desgracia arrastrando a Mateo consigo. El día caía pesado sobre la ciudad, y una brisa caliente traía aromas de higo maduro y cuero mojado desde el puerto. En su cuarto, Isidora repasó los dibujos y los versos, preguntándose si alguna vez sería posible para ella, mestiza, hija de nadie y de todos, cruzar el umbral de lo permitido. Pasaron los días.
entre rutinas y vigilias. Doña Rosa, vigilante, sospechaba algo, aunque no acertaba a ponerle nombre. Isidora notaba el ceño fruncido de su madre cada vez que volvía del convento, el modo en que la interpelaba sin palabras, el murmullo de las vecinas que se escurría como agua entre las rendijas. Una tarde de tormenta, un mensajero del puerto arribó a la puerta con noticias de un envío de lienzos italianos para el convento. La cargazón llegaba desde Génova, y Mateo se había ofrecido a supervisar su traslado. La oportunidad era única, y en un descuido de su madre, Isidora consiguió un pretexto para acercarse al muelle, acompañada de la criada. El puerto de Buenos Aires era un hervidero de voces y vapores. El aire mezclaba salitre, tabaco e incienso derramado por manos devotas. Grandes cajas de madera alineadas junto a bultos de cuerdas traían consigo promesas de belleza, de mundos lejanos, de pigmentos desconocidos. Mateo, vestido de paisano, dirigía la operación bajo la mirada escrutadora de un par de oficiales, extranjeros de gesto adusto. Isidora pudo acercársele apenas, escudada por el bullicio y la lluvia. Sus ojos se cruzaron en una confusión de movimiento y rumores. «No puedo quedarme», le dijo Mateo, rápido y apenas audible. «Pero ven esta noche a la capilla lateral. Hay algo que debo mostrarte». La joven asintió, el corazón desbocado. Volvió a casa empapada de pies a cabeza, el alma encendida por la promesa. El miedo la rondaba, pero había aprendido a saborearlo. Era el mismo vértigo que sentía al mezclar los colores, al captar el destello huidizo de una mirada en el papel. La noche cayó oscura, saturada de humedad y relámpagos lejanos. Esperó hasta que su madre se sumió en el sueño de los justos, y salió descalza por los pasillos, cruzando la ciudad como una sombra temblorosa. El silencio era apenas interrumpido por el croar de los sapos y el lejano andar de un carro. Al llegar al convento, la puerta lateral estaba entreabierta. Entró, el corazón latiéndole en la garganta. En la penumbra, la capilla olía a cera derretida y a antiguo. Una pequeña lámpara colgaba sobre el altar, proyectando sombras oblongas sobre la piedra. Mateo la esperaba junto a un bulto cubierto por un paño. Se quitó el sombrero, nervioso, y sus ojos destilaban una intensidad contenida. «Confío en ti», le dijo ofreciéndole el paquete. «Ayúdame». Destapó el lienzo frente a ella. Era una pintura recién llegada desde Italia, una virgen de rasgos mestizos, los ojos almendrados, la piel olivácea, rodeada de luz. Mateo había convencido a un pintor genovés de plasmar en el rostro de la Madre de Dios las facciones de la gente de Buenos Aires, desafiando así los cánones europeos. «¿Eres tú?», preguntó Isidora, al ver los labios gruesos y la nariz recta, tan parecidos a los suyos. Mateo sonrió, su aliento temblando. «Eres tú, eres todas vosotras. Y algún día, cuando cuelguen el altar mayor, sabrán que la belleza no obedece a fronteras». La emoción anegó a Isidora, y sin pensarlo tomó la mano del clérigo. Por un instante terrible y dulce, el mundo dejó de existir. Solo quedaron el arte, la fe y el amor, entrelazados en el secreto de aquella noche. Pero el eco de pasos en el corredor los hizo separarse de inmediato. El rostro de Mateo se tornó grave. «Debes marcharte, no corras riesgos por mí». Isidora asintió, y se deslizó por la puerta lateral, el corazón inflamado por un fuego nuevo. En el exterior, la ciudad dormía, ajena al milagro. Caminó rápido hacia su casa, pero supo, con certeza de artista y amante, que nada volvería a ser igual. Durante las semanas siguientes, el rumor corrió por el convento y las calles. La pintura de la Virgen mestiza se exhibía solo de noche, custodiada por Mateo. Las notas de admiración se mezclaban con cuchicheos escandalizados. Fray Agustín, encrespado y suspicaz, comenzó a vigilar a Mateo con creciente obsesión, mientras doña Rosa restringía aún más las salidas de su hija, temiendo la desgracia. Una tarde, cuando la ciudad ardía bajo el sol inclemente, Isidora recibió una nota, escondida entre las páginas de un libro de rezos. La letra era de Mateo. Anunciaba una tertulia secreta, una reunión de artistas y pensadores en una vivienda cerca del puerto, lejos de los ojos de la iglesia. El mensaje final, tembloroso, era una súplica disfrazada de invitación. «Ven, no te rindas». Esa noche, Isidora, disfrazada con un manto oscuro, se deslizó entre los muros, guiada por la promesa de un mundo donde la belleza y el amor pudieran existir sin temor. Al llegar, encontró un salón iluminado por lámparas de aceite, con lienzos colgados de las paredes y músicos afinando laúdes.
Mateo, en el centro del salón, la recibió con una mirada que era toda confianza y anhelo. Junto a él, artistas españoles, criollos e italianos intercambiaban versos y melodías. Isidora reconoció, en ese pequeño círculo, la posibilidad de otra vida, una en la que su mestizaje, lejos de ser una falta, era fuente de poder y creación. Sin proponérselo, ese refugio clandestino se transformó en su verdadero hogar, donde el arte y la pasión tejían una red de sentido más allá de los límites impuestos. La noche se desgranó en risas bajas y confidencias. Un violinista interpretó una melodía doliente y bella, y una poeta mulata recitó versos que arrancaron lágrimas a las damas más severas. A la sombra de una cortina, Isidora y Mateo hablaron en voz baja, compartiendo sueños y temores. «El arte nos salva», dijo él, apretando su mano. «Y el amor también. ¿Y si nos descubren?», preguntó ella, con un temblor en la voz. «Nos salvará lo que hagamos juntos, no lo que escondamos. No temas. Tenemos aliados, más de los que creemos». En ese instante, una ráfaga de viento apagó una de las lámparas. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante del círculo de insurrectos que tejía, en la penumbra, una revolución de belleza y deseo. Isidora supo entonces que su destino estaba unido al de Mateo en una trama de riesgos y promesas, y por primera vez, el horizonte del puerto no le pareció una frontera insalvable, sino el comienzo de un viaje hacia la libertad. Un aliento tibio se colaba bajo la puerta, y arremolinaba el polvo en la penumbra de la sala, donde la tarde se deshojaba despacio sobre los azulejos grises. Isidora, con el cabello desatado y los pies descalzos, espió por la celosía que daba al patio interior. La fuente canturreaba entre lechos, y junto a ella la sombra compacta de su madre recortaba el mármol, rezando con labios apretados. En el aire flotaba la obstinación de los rezos, esa letanía de siglos que parecía sellar cada puerta, cada suspiro. Isidora aguardaba, sosteniendo entre las manos, aún húmedas de aguarrás, la tela que había logrado salvar de la última visita inquisidora de doña Rosa a su baúl. En el lienzo, apenas esbozada, la figura de una virgen morena asomaba la mirada vulnerable, envuelta en azul ultramar y ocres tenues, como tierras vividas en la piel. Había pincelado el rostro inspirándose en los rasgos de su propia abuela, la india de cabellos trenzados, a quien apenas recordaba, pero cuya memoria era un susurro persistente en su sangre. El reloj de sol marcaba la sexta. A esa hora doña Rosa salía hacia el consultorio del médico del barrio, una rutina de salud que para Isidora era el único claro en la vigilancia. Apenas escuchó el cerrojo y el crujido de la puerta, se abalanzó hacia el zaguán. No necesitaba zapatos ni el manto para cubrirse el pelo. El corredor, con sus columnas gastadas y su aroma a cera y frutos secos, la condujo hasta la reja exterior. Allí la aguardaba Mateo, de sotana raída y boina ladeada, apoyado con fingida casualidad sobre el muro. «Llegas tarde», susurró él, señalando el cielo, donde los últimos jirones de sol teñían de cobre las tejas. «¿No temes que doña Rosa te sorprenda?» «Hoy no», dijo ella, conteniendo una carcajada. «Anda, date prisa, antes de que el santo de mi madre regrese a vigilarme como un espectro». Cruzaron juntos el patio, sus pasos ligeros y cómplices. El aire de primavera traía consigo el bullicio del puerto, donde el olor a brea y agua dulce se mezclaba con el de naranjas recién descargadas. Isidora apenas podía contener la emoción. Cada fuga era una pequeña victoria, un acto de rebeldía donde el mundo se ensanchaba como una promesa. Se detuvieron frente a la casa de doña Gregoria, una viuda mulata que alquilaba su salón para tertulias. La puerta se entreabrió con un chirrido y una ráfaga de canela, café y aguardiente los envolvió. Adentro, los asistentes, mestizos, criollos, algunos europeos exiliados y 2 marineros ingleses con escaso dominio del castellano, cuchicheaban en torno a una mesa atestada de papeles, tarros de pigmentos y bocetos. Mateo le tomó la mano, cerrando los dedos con ternura sobre la muñeca de Isidora. «Déjame mostrarte algo», dijo guiándola hacia el fondo, donde una cortina de lino separaba el salón de la pequeña alcoba que hacía las veces de estudio secreto. La habitación apestaba a trementina, carbón y flores marchitas. Sobre el caballete, una tela a medio terminar capturaba el instante de un abrazo entre 2 figuras, sin rostro definido, pero cuyos cuerpos se entrelazaban como ramas ansiosas. Isidora reconoció las manos, las de Mateo,
que la observaban con la devoción de quien teme romper la realidad con la verdad de un sentimiento. «¿Qué te parece?», preguntó él, inseguro. «Es para la próxima exposición de la tertulia. Aunque temo que la censura la arroje al fuego». Isidora rozó la tela con los nudillos, sin atreverse a tocar la pintura. «No le pongas rostro», susurró. «Deja que quien mire piense que puede ser cualquiera. Tú, yo, todos los que amamos en las sombras». Mateo bajó la mirada, la barba incipiente sombreándole la quijada. El rumor de la sala llegaba amortiguado. Una risa aquí, una discusión sobre la Sor Juana allí, el choque musical de dos copas brindando por la poesía. «Quisiera poder darte esto», murmuró con voz queda. «Una vida así, despojada del miedo y del peso de las sotanas y las rejas. Pero, ¿no ves? Somos criaturas del margen. Siempre aguardaremos en los rincones, donde solo la belleza nos salve». Isidora lo besó con la urgencia de quien desea borrar todas las cicatrices de una sola caricia. El contacto de sus bocas era más que deseo, era hambre de pertenencia, de futuro, y sin embargo, ambos sabían que afuera la ciudad acechaba con su moral de hierro. La tertulia había comenzado ya cuando regresaron. Doña Gregoria, de peinado abultado y sonrisa felina, les hizo señas de acercarse. En el centro de la mesa, junto a un cuenco de maníes tostados, un joven mulato leía un poema encendido sobre la libertad de la sangre. Isidora sintió que el calor en el pecho le escalaba hasta la garganta. «Nuestra próxima exposición», anunció Gregoria, mirando a Mateo por encima de su chal repleto de mostacillas. «Hay rumores. Los clérigos han enviado a sus espías. Debemos decidir si mostrar nuestras obras o quemarlas antes del amanecer». Un murmullo inquieto recorrió el grupo. Mateo carraspeó. «Este art es una ofrenda». «Sí, pero también un riesgo. Si mostramos nuestras piezas mestizas y herejes, nuestra lucha se hará visible, pero también seremos blancos». «¿Qué decís, Isidora?» Todos la miraron. Nunca antes le habían ofrecido la palabra. Sus mejillas ardieron, pero su voz emergió clara. «Quiero que nos vean, aunque quieran castigarnos. Mis cuadros no son solo pinturas, son la memoria de mi abuela, la piel de mi madre, el miedo de todos los que huelen a tierra y no a incienso. Si escondemos esto, nadie sabrá que existimos». El mulato asintió. Una joven de rostro picado de viruelas aplaudió suavemente, y por un instante Isidora sintió que su alma se estiraba, como si por fin cupiera en algún lugar. Entre las sombras del salón, la conversación devino conspiración. Decidieron colgar algunas piezas en la sacristía de la iglesia de San Telmo durante la próxima festividad, camufladas entre exvotos, y en la trastienda del almacén de un vasco que simpatizaba con la causa. Sería una muestra diminuta, clandestina, pero suficiente para plantar una semilla en la ciudad de las prohibiciones. Las noches siguientes fueron un hervidero de preparativos. Isidora pintaba hasta que la vista se le nublaba y la espalda le crujía. Echaba mano de pigmentos furtivos, óxidos de hierro, añil de contrabando, un resto de cochinilla que Gregoria había guardado para ella como un tesoro. Cada pincelada era un acto de desafío, un rezo al revés. Mateo iba y venía, trayéndole modelos, papel para bocetos, y de vez en cuando, noticias inquietantes desde el convento. Fray Agustín, el confesor de Mateo, había olfateado ya los estertores de la herejía. El fraile, hombre enjuto y severo, había interceptado a Mateo una tarde junto al claustro. «Mucho te distraes, hijo», lo reprendió. «Las malas compañías, las ideas extranjeras, el demonio se disfraza de belleza y de novedad. No olvides tu juramento ni los límites que la Iglesia nos impone. La santidad no tolera las medias tintas». Mateo agachó la cabeza, pero sus ojos se fijaron, desafiantes, en las losas ajadas del suelo. «No temo a la belleza, padre. ¿No es acaso la creación, toda ella, un acto de amor bendito? ¿No nos pide el Señor que reconozcamos su imagen en todos los rostros?» Fray Agustín bufó, con una mueca de amargura. «No te engañes, Mateo. La carne es débil y la libertad, una trampa. Si no te apartas de esa mestiza y sus blasfemias, haré que te trasladen a charcas o peor». Las palabras fueron como un latigazo. Isidora notó la herida en el rostro de Mateo la noche siguiente, cuando se encontraron en el taller. «¿Qué sucede?», preguntó, con manos temblorosas. «¿Te han amenazado?» «Quieren separarnos», dijo él, con la voz tensa. «Si descubren nuestra exposición, si advierten nuestra amistad, me enviarán lejos, y a ti podrían acusarte de herejía, de sedición, de impudicia, todo por un retrato, por un sueño». El silencio se llenó de miedo, pero también, extrañamente, de una determinación limpia y feroz. Isidora tomó a Mateo de la mano y lo llevó hasta la ventana que daba al río.
la luna temblaba sobre el agua, y las luces del puerto titilaban como promesas lejanas. «¿Por qué dejarles todo el poder?», susurró ella. «Si nos quitan la voz, que no nos quiten el arte. Si me arrojan fuera, pintaré sobre los muros del puerto, en los barcos, en los cuerpos si hace falta. No quiero vivir temiendo, Mateo. Quiero que mi nombre arda». Aunque sea solo en un suspiro, Mateo la miró, y en sus ojos Isidora vio el reflejo de un futuro imposible, pero también la chispa de algo más grande que el miedo. La abrazó, y por primera vez en ese universo pequeño de ventanas y pinturas, Isidora sintió la certidumbre de que no estaba sola. Los días se precipitaron hacia la víspera de la festividad. El aire de Buenos Aires era denso, anticipando tormenta. El convento bullía de preparativos, procesiones, cirios, altares de flores y hasta una banda de músicos negros traídos desde las estancias. Isidora, oculta bajo el manto de la criada, se deslizó con su cuadro envuelto en arpillera, temblorosa pero decidida. En la sacristía, Mateo y el vasco aguardaban. El almacenero, nervioso, hacía girar un rosario entre los dedos. «Apuraos, que el sacristán vuelve en un instante», murmuró, echando un vistazo al corredor. Isidora desató el paquete, y con dedos febriles colgó el cuadro entre los exvotos, retratos de indígenas con milagros atribuidos a santos, placas de agradecimiento, piernas y brazos moldeados en cera. Su virgen mestiza, con la piel acanelada y la mirada dulce, relucía como un solo culto entre las sombras de los milagros oficiales. «Nadie lo notará al principio», dijo Mateo, «pero pronto hablarán de la imagen nueva, y algunos sabrán leer el mensaje». Se abrazaron a la prisa, y luego huyeron como ladrones hasta desembocar en la nave de la iglesia, donde el incienso y las voces litúrgicas envolvían a la multitud. Isidora se deslizó entre las mujeres mestizas y mulatas, entre los vendedores de velas y los niños harapientos, y sintió que, al menos esa noche, la ciudad le pertenecía un poco más. El escándalo brotó al alba. Un rumor de murmuraciones, gestos escandalizados, cánticos apagados. La Virgen Nueva había conmovido a los humildes y enfurecido al párroco, que la consideró obra del demonio o peor, de la desobediencia. Doña Rosa, al enterarse, recurrió al confesor horrorizada. «Mire, padre, las cosas que se ven. Esa Virgen oscura es una ofensa a la pureza, es una burla. ¿Cómo permiten semejante sacrilegio?». Fray Agustín asintió, su rostro pétreo. «El maligno se cuela por las grietas, señora. Hay que vigilar de cerca a los sospechosos. Tengo ya nombres en mi lista». Isidora, de regreso en su cuarto, sintió que el peligro era real. El zumbido de la ciudad se volvió amenaza, las miradas en la calle más punzantes. Pero la noticia de la Virgen mestiza pronto se propagó entre los trabajadores del puerto, las lavanderas, los niños con las rodillas sucias. Por primera vez, la Madre de Dios parecía mirarles con familiaridad, como si los comprendiera y bendijera. Mateo se despidió esa noche con un beso salvaje, como si supiera que el tiempo se les acortaba. En la tertulia el ambiente era eléctrico. Algunos querían huir, otros organizar la próxima exposición. Uno propuso repartir copias del cuadro en hojas manuscritas antes de que la Inquisición las destruyera. Isidora, agotada, no podía decidir si el miedo o el orgullo era mayor. Deslizó la mano por encima del cabello de Mateo y le susurró, en la penumbra del patio: «Si terminan por separarnos, que no sea por cobardía. Quiero haberte amado lo suficiente para que tu recuerdo me sirva de escudo». Mateo la miró largamente. Su silueta, perfilada contra la luz oblicua de los faroles, era la de un hombre dividido por dentro. Pero en la yema de sus dedos vivía la promesa de un amor y una causa, la de hacer de la belleza un refugio y una bandera. Afuera, la ciudad despertaba inquieta, y los primeros relámpagos anunciaban que la tormenta estaba por llegar. El día había amanecido cargado de una humedad tenaz, que se adhería a las paredes de la casona, de Doña Rosa como un velo insalvable. Isidora se levantó antes de que despuntara la luz, con el corazón apretado y los pinceles aún manchados de la jornada anterior, y cruzó el zaguán en puntillas, esquivando las tablas que crujían. Escuchó la respiración profunda de su madre tras la puerta, el inconfundible rumor del rosario deslizándose entre los dedos de Doña Rosa, quien rezaba oraciones a medias entre el sueño y el recelo. Se detuvo ante la ventana y descorrió suavemente el postigo. Afuera, la ciudad parecía contener el aliento. Los vendedores de agua dormitaban junto a sus cántaros, el puerto aún velaba bajo la bruma gris, y los adoquines relucían del rocío nocturno. Comprendió, casi sin palabras, que aquel era un día de antesala, un día suspendido entre el miedo y el arrojo,
en que el aire mismo parecía murmurar advertencias y promesas. En el cuarto del fondo, la tela colgada tras el biombo aguardaba. Isidora se acercó, y con manos laboriosas, retiró el paño polvoriento que la protegía. La Virgen mestiza la miró desde el lienzo, con una dulzura rebelde, con la piel morena, los ojos oscuros, y el rostro inconfundible de su abuela Felipa. Isidora contuvo el aliento, consciente de la osadía, del sacrilegio amoroso y de la esperanza que palpitaba oculta en cada trazo. Sus dedos rozaron apenas la capa fresca de óleo. Notó la tibieza que aún exudaba, el perfume amargo y profundo del aceite, la rugosidad delicada de las áreas recién secas. Mateo había prometido pasar antes del alba. Su sombra se recortó en el umbral, furtiva pero decidida. La túnica negra, el borde raído de la sotana, la mirada encendida y errante. Isidora supo, al instante, que el temor lo había desvelado tanto como a ella. ¿Lo has decidido?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista del cuadro. Mateo asintió. Sus dedos temblaban con una mezcla de fervor y pánico, mientras buscaba el crucifijo que pendía de su cuello. No podemos volver atrás. Ya no se trata solo de una obra, Isidora. No después de lo que sucedió en la tertulia. Fray Agustín, anoche, me amenazó veladamente. Habrá ojos por todas partes. Isidora lo miró, sintiendo cómo la rebeldía se enredaba con el amor en su pecho. Sabía, lo supo con un golpe de certeza, que ese día dilucidaría su futuro como mujer, como creadora, como hija y como amante. Buscó la mano de Mateo y la apretó entre las suyas. No podemos seguir esperando. Si dejamos pasar esta oportunidad, ¿qué queda de nosotros? El miedo no puede ser nuestro único Dios. Un silencio espeso se interpuso entre ambos, roto solo por el lejano tañido de una campana y el rumor de las palomas en el tejado. La preparación fue minuciosa y silenciosa. Habían acordado que Mateo, como sacerdote, tendría acceso al altar lateral durante la festividad de San Pedro. Allí, oculto entre los estandartes y las flores, el cuadro sería colgado en sustitución de una imagen habitual y anodina. El riesgo era inmenso, bastaba con que un solo clérigo lo reconociera o que un fiel levantara la voz para que, en minutos, las llamas de la Inquisición se encendieran. En la trastienda de la casa, los miembros de la tertulia aguardan. Había rostros demacrados por la vigilia, manos tintas de carbón y labios resecos de ansiedad. Jacinto, el escultor exiliado de Asunción, Trinidad, la poetisa de ojos felinos, Manuel, el litógrafo que llevaba años esquivando la leva y las redadas. Los une una fraternidad tácita, una orfandad común y profunda. Isidora, si esto sale mal, susurra Trinidad, sus palabras vibrando en el aire espeso. ¿Qué haremos? Seguir pintando en la sombra si es necesario, pero nunca ceder, nunca volver a la nada, replica Isidora, y es la voz de su abuela la que la sostiene desde lo más hondo. Mientras tanto, al otro lado del convento, Fray Agustín se impacienta. Su túnica de lana cruje cuando camina por el claustro. Sus dedos largos y huesudos recorren la lista de nombres, los pecados anotados, las sospechas. Sabe que la herejía se filtra como el agua pesta en los cimientos de la ciudad. Sabe también, con la fe torcida de los resentidos, que debe erradicarla, aunque para ello deba ensuciarse las manos. Mateo cruza el atrio con pasos medidos. Lleva bajo el brazo un rollo de tela envuelto en la tela de terciopelo azul, que usaban para cubrir las imágenes en Cuaresma. Los fieles ya comienzan a congregarse en los bancos húmedos, mujeres con mantillas, hombres de mirada torva, indios de mirada baja, niños descalzos. Un olor embriagador a flores y cera lo envuelve todo. Isidora, detrás, disfrazada con la pofia y el manto de una de las criadas de su madre, observa el escenario temblorosa. Sus ojos recorriendo cada rincón, los arcos abovedados, los vitrales empañados, el tumulto reverente y hostil. En el centro del altar lateral, entre los cirios y las coronas de sauce, el cuadro ocupa finalmente su lugar. El manto bruñido de la Virgen brilla con un fulgor profundo y terroso. El rostro mestizo emerge silenciosamente, con una dignidad inapelable, una dulzura densa, como si el propio Buenos Aires vibrara desde el lienzo. Mateo ajusta el marco. Un sudor frío le recorre la espalda. Al sonar la campana mayor, la misa comienza. Los cánticos se elevan, graves y sombríos. El incienso danza en volutas plateadas. La multitud avanza, murmurando plegarias, y los ojos empiezan a descubrir la anomalía. Al principio, solo una anciana se detiene, frunciendo el ceño, los labios apretados en desconfianza. Luego, un sacristán tropieza al acercarse y se persigna con brusquedad. Los murmullos se hinchan.
Como una marea oscura y creciente, Fray Agustín alerta se abre paso. Su mirada inquisidora recorre el altar y se detiene, atónita y furibunda en la imagen imposible. Se acerca, alza la voz. ¿Quién ha traído esta herejía ante los ojos del Señor? Un silencio abrasador se instala. El aire se tensa. Los fieles miran alternativamente el cuadro y a Fray Agustín, sus rostros pálidos de escándalo y fascinación. Mateo se adelanta, el corazón retumbando en las sienes. No es herejía representar la belleza de todas las criaturas de Dios, responde con voz temblorosa pero valiente. La Virgen fue madre de todos. ¿Por qué no habría de tener el rostro de nuestras abuelas, de nuestras hermanas mestizas? El murmullo se convierte en oleada. Algunos asienten en silencio, otros se persignan, los más gritan blasfemias. Los acólitos rodean a Fray Agustín. Los miembros de la tertulia, camuflados entre la multitud, se agrupan en torno a Isidora. Doña Rosa, avisada por la sirvienta, irrumpe, el rostro desencajado entre el miedo y el furor. «Hija, por Dios, ¿qué has hecho? Esto los va a matar a todos». Isidora siente la presión de las manos de Trinidad en sus hombros, la mirada suplicante de Jacinto, el sudor nervioso de Manuel. Ve a Mateo y sabe que está a un paso del abismo, que basta una palabra más alta para que la turba salte sobre ellos como perros hambrientos. Fray Agustín ordena que retiren la pintura, que la guarden en la sacristía, que se avise a las autoridades eclesiásticas. El cuadro desaparece en cuestión de segundos, devorado por la prisa y el espanto. Las campanas repican sordamente, como si presintieran tragedia. Isidora, empujada por la multitud, alcanza el atrio exterior, donde el aire es más puro pero igual de tenso. Mateo la sigue, sus ojos encendidos de una luz febril. La buscan entre los cuerpos apretados. «No nos quedemos aquí», musita. Antes de que la guardia venga, corren por las calles embarradas, la sotana de Mateo salpicada de lodo, los zuecos de Isidora resbalando, el griterío detrás de ellos como una jauría desatada. Cruzan la plaza mayor y se internan por callejuelas donde el silencio es apenas una tregua, y cada sombra, una amenaza. Esa noche el puerto es un refugio improbable. Bajo el resguardo de una goleta varada, los dos se acurrucan, exhaustos, el pecho de él latiendo contra el cabello enmarañado de ella. Un barco de negros esclavos parte rumbo a Montevideo y las linternas titilan como luciérnagas en la negrura. «¿Qué será de nosotros ahora?», pregunta Isidora, la voz ronca de temor y pasión. Mateo la mira, y hay en su abrazo un acto de fe y de insumisión. «No lo sé. La ciudad está contra nosotros. Tu madre, tal vez toda la iglesia. Pero hoy vieron nuestro arte, aunque fuera solo un instante. Hoy supieron que existimos», susurra, besando su frente con ternura. El aire trae el aroma salino del río y el chillido distante de las gaviotas. Isidora recuerda el tacto de la pintura, la mirada soñadora de su abuela desde el lienzo, la promesa de otros amaneceres donde los pinceles no teman. Mateo le acaricia la mejilla, y por primera vez en días, ella deja escapar una risa trémula. En la casa de Doña Rosa. El escándalo es tema de conversación febril. Los criados cuchichean en la cocina. Las vecinas golpean la puerta, pidiendo explicaciones. Doña Rosa se encierra en su oratorio, entre iconos y lágrimas, rezando por el alma de su hija y el honor de la familia. El retrato de su difunto esposo parece mirarla desde la pared con un reproche silencioso. La noticia corre como pólvora por la ciudad baja. Los cabildantes discuten, los curas debaten, los mestizos cuchichean con un brillo nuevo en los ojos. Alguien cuenta que la Virgen mestiza lloró lágrimas de aceite antes de ser retirada. Otro jura que Mateo desafió de palabra al mismísimo Fray Agustín. Hay quien habla de una conjura, de pestes, de castigos inminentes, de milagros encubiertos. Al tercer día, la situación se ha vuelto insoportable. La tertulia se dispersa para no ser atrapada. Jacinto huye hacia el riachuelo. Manuel se esconde en casa de un pariente portugués. Trinidad permanece junto a Isidora, custodiando su vigilia. Isidora y Mateo encuentran cobijo en una modesta guardilla alquilada por un zapatero mulato en la calle Defensa. Por la ventana ven la ciudad alternar entre la cólera y el miedo, la esperanza y la vergüenza. Compartidos apenas migas de pan y tragos de agua, sobreviven con el pulso en vilo, abrazados cada noche, como si fuera la última. En una madrugada, mientras la lluvia tamborilea en el tejado y la luz débil de un candil le da a todo un aspecto irreal, Isidora pinta. No puede evitarlo. La necesidad es más fuerte que el miedo.
con los pigmentos que le quedan, amarillo ocre, azul de Prusia, rojo tierra, mancha una nueva tela, pinta un abrazo, dos figuras, un hombre y una mujer entrelazados en medio de un tumulto, rostros anónimos y mestizos, piel fundida, miradas alzadas. Es su historia y la de todos los suyos. Es el amor prohibido y la esperanza tenaz. Mateo la observa desde el camastro. Se levanta, se acerca, la abraza por la espalda. Sus labios rozan el cuello de Isidora. Sus manos la envuelven. Nunca conseguirás sofocarlo, ¿verdad? Dice ella. Apenas un susurro. No, eres fuego, Isidora. Y el fuego crece cuando lo intentan pisar, responde él, y la besa, primero con temor, luego con toda la pasión y la furia de quien se sabe perseguido y a la vez elegido por el amor. Afuera, la ciudad acecha. Saben que no pueden esconderse mucho tiempo. La caza de herejes se intensifica. Las patrullas recorren las calles en busca de los desobedientes, de los artistas blasfemos, de los sacerdotes díscolos. Fray Agustín no descansa. Su obsesión lo lleva a ofrecer recompensas y a presionar a doña Rosa para que entregue a su hija. Pero la voluntad de Isidora es de hierro, forjada en la marginalidad, alimentada por siglos de exclusión. Una noche, agotados y desesperados, Isidora y Mateo deciden buscar ayuda. Trinidad les sugiere refugiarse en la sastrería de una amiga de confianza, una mujer criolla que a su modo simpatiza con la causa. Bajo la protección de la oscuridad, cruzan la ciudad de sur a norte, esquivando patrullas y faroles, encorvados bajo las capas. La sastrería está impregnada de olor a lana, a aguja y a perfume rancio. La dueña, doña Eulalia, los acoge sin preguntas. Los esconde en el sótano. Les lleva pan y leche caliente. Isidora, agradecida y extenuada, se duerme abrazada a Mateo por primera vez sin terror inmediato. En ese refugio, rodeados de retazos y esperanzas, los días adquieren una extraña normalidad. Mateo escribe cartas cifradas a los miembros dispersos de la tertulia. Organiza pequeñas reuniones en la trastienda. Viste de civil. Isidora sigue pintando, pese a la penuria, pese a la amenaza constante. Siente en cada brote de color, en cada línea rebelde, que está tejiendo una nueva ciudad, una patria secreta que solo los suyos pueden descifrar. Pero la calma es efímera. Una tarde, cuando el sol declina, y los pregoneros anuncian una recompensa por información sobre los herejes, una figura inesperada se detiene frente a la sastrería. Es doña Rosa, vestida de luto riguroso, el rostro devastado por las noches en vela. Llama a la puerta con golpes secos y urgentes. Isidora la recibe temblorosa. La voz apenas un balbuceo. Madre. Doña Rosa la abraza con una fuerza áspera, sin palabras. Luego la separa. La examina de arriba abajo. ¿Qué has hecho, niña? Yo te quise proteger de toda miseria, de todo escarnio, dice, la voz entrecortada. Pero no puedo luchar contra tu sangre ni tus ansias locas. Mateo observa la escena en silencio, el rostro compungido. Doña Rosa lo mira con una mezcla de odio y compasión. No puedo salvarte, pero tampoco te entregaré. Haz lo que tengas que hacer, Isidora. Hazlo de una vez. Isidora llora, por primera vez sin culpa. Abraza a su madre, respira el olor a agua florida y sudor contenido. Sabe que ese acto sellará, para siempre, su exilio y su liberación. Esa noche, al abrigo del sótano, entre el rumor de la lluvia y el latido ansioso del puerto, Isidora y Mateo entienden la magnitud de su osadía. Son fugitivos y son libres. La ciudad los teme, la iglesia los persigue, pero bajo el cobijo de la noche, en el secreto de los abrazos, se juran amor y resistencia. Afuera, Buenos Aires palpita de furia y esperanza, de miedo y deseo. Los pinceles y las palabras siguen danzando en la sombra, tejiendo una memoria que, aunque perseguida, no puede ser abolida. La tormenta definitiva se acerca, y ambos la esperan de pie, sabiendo que su historia, aunque clandestina, ya ha empezado a cambiar el pulso secreto de la ciudad. La humedad de Buenos Aires, esa insistencia pegajosa del clima, se sentía más honda en los márgenes, en las calles donde la brisa del río apenas llegaba como un suspiro. Era el aire pesado del exilio, el aliento de una ciudad agazapada en el miedo. Isidora avanzaba junto a Mateo por los recovecos de la noche, envueltos ambos en capas ajenas, prestadas por gente cuya lealtad solo podía medirse por el silencio. Cada paso era una negociación con la sombra, y cada sombra parecía el preludio de una persecución. Aquella casa que ahora les servía de refugio tenía paredes de ladrillo gastado, un jardín agreste, donde los yuyos competían con la menta y las flores silvestres.
Era propiedad de don Félix, un viejo amigo de la infancia de Mateo, que había cambiado la sotana por los libros prohibidos y la esperanza clandestina de un país distinto. En la penumbra, don Félix recibía a los fugitivos con mate humeante y una mirada que mezclaba la ternura con la preocupación. «Isidora, niña, ¿has dormido?», le preguntó una mañana, cuando la luz era débil y la ciudad apenas comenzaba a desperezarse. Ella no respondía. Se sentaba siempre cerca de la ventana, el cuaderno sobre las rodillas, los dedos manchados de carboncillo. Detrás de la ventana el jazmín se sostenía desafiante, pequeño testimonio de belleza en una ciudad donde la belleza se pagaba cara. Isidora dibujaba, una y otra vez, rostros morenos, ojos que miraban sin miedo, bocas torcidas por la furia o la ternura. El aroma del carboncillo era casi medicinal, y el roce del papel bajo sus dedos, su única certeza. Mateo, a su modo, también se aferraba a costumbres, rezaba temprano, en voz tan baja, que apenas era un rumor de latín contra la madera. Ya no vestía su sotana, la había abandonado por ropas de civil. Pero la manera en que se movía, la inclinación de la cabeza en cada saludo, lo delataban. Varias veces al día se acercaba a Isidora, sin atreverse a tocarla mucho, atento siempre a los murmullos que podían venir del otro lado del muro. Una noche en particular, mientras la luna llena marcaba el patio con sombras afiladas, Isidora dejó el cuaderno y se volvió hacia él. «¿Por qué rezás, Mateo?», preguntó, sin preámbulo, la voz ronca de tanto callar. Mateo se encogió de hombros, el gesto apenas visible en la luz azulada. «Ya no sé», respondió. «A veces le hablo a Dios como quien le habla a un amigo ausente. Otras veces siento que solo repito palabras para ahuyentar el miedo». Ella suspiró y se permitió una sonrisa. Una tregua en la noche interminable. «Yo también rezo», dijo. «No a tu Dios. Rezo a la Virgen morena que pinté, aunque nadie la quiera mirar». Un silencio cálido se tendió entre ellos. Isidora se acercó, apoyó la palma manchada de carbón sobre la mejilla de Mateo. Él la miró largo, como si de esa mirada dependiera su salvación. «Te amo, Isidora». Ella bajó la cabeza, y el cabello le cayó sobre el rostro, ocultando una risa tenue. «No digas eso, no lo digas tan fácil, Mateo». «No lo es, pero no puedo fingir que no existe. No después de todo lo que hemos perdido». Las palabras de ambos quedaron flotando en la penumbra, y durante un instante pareció que algo en la casa respiraba con ellos. Afuera, el murmullo de la ciudad seguía su curso. La vida seguía sujeta a una cuerda floja entre el miedo y la esperanza. Los días se sucedían lentos, todos parecidos, todos distintos. A cada amanecer llegaban noticias en voz baja, redadas en las casas de otras familias mestizas, sermones encendidos de Fray Agustín, clamando por el restablecimiento del orden divino. Rumores de cuarteles con soldados a sueldo, revisando los barcos del puerto. Don Félix traía las nuevas con gesto grave, a veces interrumpiendo su lectura para mirar a Isidora con una mezcla de admiración y temor. «Esa pintura tuya está viva allá afuera», le dijo una tarde señalando el cuaderno. «Corren copias en el mercado de San Telmo». Un muchacho que la vio en la iglesia la describió. Ahora otros la dibujan. Isidora alzó la cabeza, perpleja. «No es mi virgen», protestó, «más para sí que para los otros. No es la que pinté con mis manos, con mi barro y mi sangre. No importa. Lo que importa es que ahora ya no es solo tuya», explicó don Félix. «Te la arrebataron, Isidora, pero también se soltaste». Mateo miraba a través de la ventana, los ojos perdidos en el resplandor opresivo de la ciudad. «¿Y si todo esto solo empeora las cosas?», preguntó con voz baja, apenas audible. Isidora negó suavemente, mientras recogía un pétalo caído. «No, ya empeoraron antes. Ahora por lo menos duele con sentido». La certeza de que la Virgen mestiza había trascendido el lienzo, multiplicándose en copias seminales, encendía una llama extraña en el pecho de Isidora. Sabía que aunque jamás pudiera caminar libremente por la ciudad, su obra ya era rumor, semilla, escándalo. Y también bandera. Las noches, en cambio, eran territorio del miedo, las ventanas cerradas, los oídos atentos a cada crujido. En ese exilio doméstico, el deseo entre Mateo e Isidora crecía como un animal secreto, hambriento e irrefrenable. No había tiempo ni palabras suficientes para nombrar su pasión. Era la urgencia de las manos que se buscaban en la penumbra, los besos furtivos, los cuerpos asidos como si el fin del mundo rondara la esquina. Y aunque dormían poco y mal,
Los sueños de ambos se llenaban de imágenes compartidas, una ciudad libre, una misa celebrada bajo la protección de la Virgen con piel de tierra y ojos de trueno. A veces, Isidora escribía cartas a su madre, cartas que nunca enviaba, ensayando una ternura que se le negaba en las palabras diarias. Madre, mis manos ya no tiemblan cuando sostengo el pincel. Aquí lejos de tu casa, he encontrado un amor que arde. Perdóname si te fallé, pero era esto o la muerte en vida. Si alguna vez tus noches se llenan de rumor de pasos, sabe que fui yo, caminando hacia mi destino. Mateo también llevaba un diario oculto entre las tablas sueltas del piso. Escribía ahí confesiones a un Dios con el que ya no sabía si podía contar. ¿Podés bendecir aquello que la Iglesia maldice? ¿Puede un amor nacido en la clandestinidad ser más puro que el silencio? Dame una señal, aunque sea el castigo. Era una vida suspendida, como una respiración contenida. Y sin embargo, la esperanza encontraba sus resquicios. Una tarde calurosa, cuando los grillos comenzaban sus himnos simultáneos, llegó al jardín una visita inesperada. Doña Rosa, la madre de Isidora, vestía de negro riguroso, la mantilla echada hacia atrás, el rostro seco y duro como una corteza vieja. Don Félix fue quien llevó la noticia a Isidora, con pasos mesurados, como si temiera despertar a un animal dormido. Tu madre está aquí. El corazón de Isidora se encogió, y por un instante pensó en huir por la puerta trasera, pero la dignidad pudo más que el miedo, y se encaminó al recibidor, el mentón erguido. Doña Rosa la esperaba de pie, sin sentarse, sin mirar alrededor. Viniste, madre. No me dejaste opción, replicó la mujer, y en la voz había un temblor que no era solo de enojo. Me dijeron en el mercado que vos andabas perdida, que habías... No pudo terminar. El silencio creció entre ambas. Tenso como un hilo a punto de romperse. Finalmente doña Rosa avanzó un paso. ¿Por qué lo hiciste, Isidora? ¿Por qué te expusiste de esa manera? Isidora buscó las palabras, midiendo con cuidado cada sílaba. Porque era necesario, madre, porque mi pintura no era solo para los ricos ni para los curas, era para todos, para ti, para mí, para las mujeres como yo, que nunca somos nombradas. Doña Rosa apretó los labios, como quien reprime una lágrima inesperada. ¿Y ahora qué pensás hacer? No podés esconderte para siempre. No lo sé, respondió Isidora bajito. Solo sé que no vuelvo atrás. Te persiguen, hija, te buscan para castigarte. ¿De qué te sirve tanta rebeldía si terminás cadáver en el río? Isidora no respondió. La pregunta quedó flotando, amarga y feroz. Finalmente, doña Rosa extendió una mano torpe, y la apoyó en el hombro de su hija. No me gusta lo que hiciste, ni con quién andás, pero sos mi sangre, Isidora. Y si necesitas un escondite, mi casa sigue siendo tu casa. Se abrazaron con torpeza, y el perfume de la madre, a colonia barata y sudor, se pegó a la piel de Isidora como un recordatorio. Cuando doña Rosa se marchó, la ciudad parecía más respirable, como si el aire hubiera aprendido. ¿Alguna lección? Esa noche Mateo buscó a Isidora en el jardín. ¿Te quedás conmigo?, le preguntó, sin metáforas ni ambages. Ella sintió, y el mundo quedó reducido al roce de sus bocas, al aliento compartido, a la promesa susurrada entre los jazmines. Los días siguientes trajeron nuevas urgencias. Se supo que Fray Agustín había incrementado la presión, que la Inquisición pedía nombres y direcciones, que algunos amigos habían sido arrestados como ejemplo para los demás. Don Félix se reunió con otros intelectuales exiliados, y los rumores de levantamientos y conspiraciones cruzaron la ciudad, de los conventillos al puerto, de las cocinas a los altares. Una noche en una reunión clandestina en la trastienda de una panadería, Mateo se encontró con antiguos colegas, sacerdotes jóvenes que empezaban a dudar de la doctrina, artistas y obreros que soñaban con un Buenos Aires distinto. Se habló en voz baja, se compartieron pan y vino. Y alguien preguntó en tono casi de rezo, ¿y si la pintura de Isidora es solo el principio? Mateo, que observaba desde una esquina, sintió que el aire se cargaba de electricidad. No es solo la pintura, dijo, es el derecho a mirarla y no tener miedo. Si dejamos que la quemen, si dejamos que nos quemen a todos nosotros, ¿qué esperanza nos queda? Las palabras circularon como un fuego tierno, vivificante. Había un temblor en el ambiente, un presentimiento de cambio. A la salida, bajo el cielo sin luna, Mateo se permitió llorar, por todo lo que había perdido y por lo que no sabría nombrar aún. Entretanto, en la casa refugio, Isidora se entregaba a la pintura con una ferocidad nueva.
Ya no era solo la Virgen, pintaba rostros de mujeres con surcos de trabajo, niños con los pies sucios, viejos con la piel trenzada de sol y resignación. Pintaba también a Mateo, de perfil, los ojos perdidos en la duda y el deseo, la sombra de la fe agrietada, el brote de una ternura imposible. Don Félix pasaba a veces, admirando en silencio. Estás haciendo historia, Isidora. Aunque no te lo permitan, aunque la historia sea un rumor susurrado, ya existe. Ella sonreía, y una luz diminuta bailaba en sus mejillas. Pero la represión crecía. Una tarde, don Félix regresó con las manos temblorosas. Unos soldados habían interrogado a su hijo en el puerto. Había nombres en una lista, y el de Isidora estaba en ella, junto con el de Mateo. Hubo una reunión breve. Decidieron que debían partir, al menos por un tiempo. Irían al puerto, buscarían pasaje en algún barco mercante, cruzarían el río, tal vez llegarían hasta Colonia o más allá. Era un riesgo, pero quedarse era peor. La noche anterior a la huida, Isidora y Mateo se quedaron despiertos junto a la ventana. El aire olía a hierba y pólvora lejana. ¿Tenés miedo?, preguntó Mateo. Tengo miedo de olvidar por qué luchamos, respondió ella. Tengo miedo de dejar atrás a mi madre, a la ciudad, a mi pintura. Mateo le tomó la mano. Nada de lo tuyo desaparece, Isidora. Aún en el exilio hay formas de volver. Hay formas de dejar huella. Ella lo besó, largo, hondo, hasta sentir que todo el dolor se transformaba en deseo. Antes del amanecer, entre susurros y abrazos, empaquetaron lo necesario. Algunos cuadernos, pinceles, la ropa justa. Don Félix los acompañó hasta la puerta trasera. Vayan con Dios, dijo. Pero había en su voz un temblor de hombre que no cree ya en milagros. Ya en las calles, la ciudad respiraba diferente. El alboroto del puerto, los carros armando bultos, marineros ebrios que gritaban en lenguas extrañas. El olor a pescado y madera podrida. Isidora caminaba con paso firme, el rostro cubierto por un velo. Mateo a su lado, la tensión marcando cada músculo. Se movían como dos sombras entre sombras, invisibles pero vivos. Llegaron al embarcadero justo cuando el cielo clareaba en rosados y grises. Un marinero los miró de reojo, aceptó el pago, les indicó un rincón entre los fardos. Subieron al barco, sintiendo que cada paso los alejaba de todo lo conocido, pero también los acercaba a una nueva vida. Mientras el barco se despegaba del muelle, Mateo observó a Isidora. Ella fijaba la vista en la ciudad que se encogía en la distancia, el pelo arremolinado por la brisa. Los ojos abiertos y fieros. Por vos, dijo Mateo. Todo esto. Por vos, y por esa virgen que ya nadie puede encerrar. Isidora sonrió. La bruma del río envolvía el barco, difuminando el contorno de Buenos Aires, y entre los pliegues del alba, la promesa del regreso se dibujaba, tenue pero invencible. Navegaban hacia el exilio, pero llevaban consigo algo irrenunciable, la certeza de que el mundo podía quebrarse y recomenzar. Si había valentía para imaginarlo y amor para sostenerlo. La ciudad, a sus espaldas, quedaba herida, pero diferente. Afuera, el rumor de la Virgen mestiza crecía. Adentro, dos corazones aprendían, en la clandestinidad, el arte difícil de la esperanza. En la penumbra de la galería, el perfume tibio de la madera vieja se mezclaba con la fragancia leve de las hortensias que languidecían en los tiestos. Afuera, las noches de Buenos Aires parecían haberse zambullido en un silencio más denso. A esa hora, la ciudad murmuraba apenas, susurros de algún carruaje lejano, el ulular del viento entre las rejas de las ventanas y el rumor de los pasos que de tanto en tanto se esfumaban en la bruma. Adentro, la espera era un animal tenso, uno que apenas se atrevía a respirar. Isidora sostenía entre sus manos una camisa que estaba remendando en su regazo, sentada en la penumbra. La mirada absorta en los nudos de hilo que unían dos trozos distintos de tela. La luz vacilante de la lámpara le acariciaba el rostro, dibujando un delicado contraste sobre la piel dorada. La mano le temblaba un poco, pero no por la fatiga, sino por esa ansiedad que parecía crecerle dentro del pecho, un animal hambriento que se resistía a la calma. Don Félix había ido a buscar las últimas noticias. El hombre, ya encorvado por los años, se movía con sigilo de sombra. Mateo, en cambio, había preferido dejarse caer sobre el banco de madera, la espalda recogida, las manos entrelazadas. Desde la última redada en las cercanías, el miedo era un huésped silencioso en la casa, y cada vez que el viento azotaba los postigos,
Ambos sobresaltaban como pájaros acechados. «Ya debería haber vuelto», murmuró Isidora, como si pensara en voz alta. Mateo no respondió enseguida. Aún llevaba la sotana raída, que se empecinaba en no abandonar del todo, pese a que el clero lo había expulsado de su seno con una mezcla de desprecio y compasión vacía. «¿Y si lo han seguido? ¿Si lo atrapan?», preguntó ella, con un tartamudeo que mostraba el peso de los días. «Félix es astuto, conoce el barrio mejor que nadie», replicó Mateo, forzando una seguridad en la voz que no sentía en el pecho. El silencio volvió a colarse entre ellos. Desde la cocina llegaban apenas los murmullos de la madre de Isidora, doña Rosa, que rezaba casi por costumbre. Su voz era como un rosario de fondo, un murmullo que tejía las horas de la noche. De pronto, un golpe seco en la puerta. Mateo e Isidora se miraron, al borde del pánico, antes de que la voz de Félix cruzara el umbral, jadeante. «Son ellos. Tienen al menos 2 cuadras tomada la guardia. Debemos salir, ahora». Un plan de huida ya había sido repasado muchas veces, pero la inminencia lo volvía impreciso y urgente. Isidora se irguió, la camisa resbalando de sus manos. Mateo se precipitó a la habitación, recogiendo lo poco que podían llevar: una muda de ropa, algunos lienzos enrollados, el pequeño ícono de la Virgen mestiza, que Isidora envolvió con un paño como si se tratase de un tesoro sagrado. Doña Rosa emergió de la cocina, el rostro surcado de lágrimas. «Hija, ¿de verdad tenemos que irnos así en la noche? ¿Todo este sacrificio?». Doña Rosa la abrazó con fuerza, le habló al oído, palabras apenas audibles. «Mamá, es esto o nada. Si nos quedamos, nos arrastrarán como criminales. Allá en el barco, quizás encontremos lo que aquí nos niegan». Doña Rosa cerró los ojos. Un suspiro rendido, antiguo como la tierra misma, le venció los hombros. La tomó del rostro, con ambas manos, y le besó la frente. «Que la Virgen te guíe», musitó, las palabras secas. Félix agitó la mano, impaciente. «Apresúrense. El coche está en la trasera, pero deben cubrirse. Los ojos de la ciudad no duermen». Los pasos en el corredor se sucedieron mudos, apenas el roce de los zapatos contra la madera crujiente. Mateo apoyó una mano en la puerta, el corazón una tamborilada, mientras Isidora y su madre se ceñían las mantas sobre la cabeza. Félix salió primero, echando una mirada a ambos lados del zaguán. La brisa nocturna olía a río y a peligro. Uno a uno salieron al patio, donde el carruaje esperaba, tirado por un caballo de pelaje oscuro como la noche misma. El cochero, un hombre enjuto, mantenía el sombrero calado y la mirada baja. Subieron deprisa, y cuando las 4 figuras se acomodaron en el estrecho espacio, el látigo sonó, y el coche se internó por callejuelas apenas iluminadas. Durante el trayecto apenas hablaron. Del otro lado de las cortinas, los faroles de la guardia alumbraban las esquinas, y a veces voces hoscas rompían la quietud. El traqueteo del coche se confundía con los latidos de los corazones, y cada cruce, cada sombra, era una pregunta sin responder. ¿Alcanzarían el puerto? Al cabo de lo que pareció una eternidad, divisaron el reflejo de las linternas sobre las aguas turbias del río. El puerto era un laberinto de sogas y mercancías, de marineros que iban y venían bajo órdenes susurradas. A esa hora, la niebla flotaba baja sobre el agua y ocultaba la silueta de los barcos amarrados, que apenas se divisaban como fantasmas. Félix descendió primero, lanzando miradas cargadas de urgencia. «A ese balandro, el Santa Rosa, el patrón conoce la señal». Avanzaron por el muelle, los tablones húmedos bajo las suelas. Un marinero, envuelto en una capa raída, los interceptó. «¿Son los de Félix?», susurró. Félix asintió y tras un breve intercambio de señas, el hombre los guió hasta la escalerilla. Doña Rosa titubeó. «Hija, el mar es vasto, podré soportarlo». Isidora la abrazó. «Juntas, mamá, no mires atrás». En el balandro el aire era denso y salobre. Bajo la cubierta la penumbra era densa. Solo una diminuta linterna permitía distinguir los bultos amontonados, cajas, sacos y en un rincón un banco cubierto con mantas. Una joven mulata repartía pan y agua de una jarra de barro. Al ver a Isidora le sonrió. «Una artista, ¿verdad?», susurró. «Vi sus vírgenes, señora. Son hermosas. Las lleva consigo». Isidora asintió, y de inmediato la joven la tocó en el brazo, una chispa de camaradería encendida en los ojos.
En Lima hablan de usted, allá también luchamos. Una virgen mestiza, eso es algo que necesitamos, murmuró antes de apartarse en la penumbra. Mateo, mientras tanto, se sentó junto a Isidora y su madre. Recorrió con la mirada los rostros de los otros exiliados, un negro de edad indefinida envuelto en un poncho andrajo. Dos frailes despojados de su hábito, hablando a media voz. Una anciana india que recitaba oraciones antiguas. Miradas huidizas, esperanzas rotas y recogidas otra vez, como el pan que se comparte sin preguntar. La nave zarpó poco antes del alba. El lento vaivén del agua acompañó el crujido de las maderas, y la ciudad, tras ellos, se fue desdibujando en la neblina. Desde cubierta, Isidora miraba, intentando memorizar la silueta de los tejados, de las cúpulas apenas insinuadas en la lejanía, del humo que se elevaba de las chimeneas. —¿A dónde vamos, Isidora? —preguntó Mateo, apoyando el mentón en su hombro. —A donde haga falta, donde aún podamos pintar, amar, donde la Virgen nuestra no esté prohibida —respondió ella, y sintió que las palabras se le llenaban de un coraje nuevo. Mateo deslizó la mano en la suya, y durante un instante solo oyeron el rumor del río y el aullido de una gaviota solitaria. El ex sacerdote, que había perdido tantas cosas, su fe, su nombre, el lugar en la sociedad, descubría en ese amor exiliado la única certeza. Supo, al sentir la respiración de Isidora, que no volvería a ser el mismo. El viaje fue agotador. Los días se confundieron en una sucesión de aguaceros breves y brisas salinas. Por las noches, bajo cobijas húmedas, el fragor del agua contra el casco les hacía conjurar los miedos en silencio. Doña Rosa enfermó a mitad del trayecto. Fiebre y estremecimientos la postraron. Isidora se acurrucaba a su lado, refrescándole la frente con un paño, mientras recitaba plegarias y recordaba, entre lágrimas, la infancia junto al río, su primera muñeca de trapo, el jardín perfumado de nardos de la vieja casa. Mateo se encargó de los turnos de guardia. Por las noches, cuando los marineros dormitaban, él recorría la cubierta, atento al horizonte, como si esperara que la luz de la mañana les diera una señal de salvación. Fue entonces cuando vio, una madrugada, la luna abrirse paso entre jirones de nubes, iluminando el mar como una vasta sábana de plata. Se detuvo, extasiado, y murmuró una oración sin palabras, una súplica muda a un cielo que ya no sabía si escuchar. Al amanecer, acercándose ya a la costa de Montevideo, la ciudad flotaba sobre la bruma como un espejismo. El balandro entró sigilosamente al puerto, mezclándose con otras naves. La tripulación se dispersó con rapidez, y los exiliados descendieron uno a uno, ocultos bajo mantas y sombreros. Isidora posó el pie en tierra firme. El aire, sutilmente diferente, menos denso, menos agrio, le acarició el rostro. Miró a Mateo, y los dos supieron que todo lo que habían dejado atrás era de algún modo parte de ellos. Pero que el futuro se abría ahí, en ese puerto extranjero, con la promesa incierta de un nuevo comienzo. Los días siguientes transcurrieron en una modesta pensión cerca del puerto, en un cuarto de paredes encaladas y ventanas que daban al mar gris. Todo era extraño, pero poco a poco el miedo fue cediendo el sitio al cansancio, y luego al deseo calmo de reconstruirse. La pintura volvió a las manos de Isidora como un rito necesario. En un rincón de la habitación desplegó el lienzo enrollado, y sobre una tabla improvisada, comenzó a pintar otra vez a su Virgen mestiza, esta vez con los rasgos delimitados por la historia recorrida, con los ojos grandes y atentos, los labios apretados en una mueca de esperanza y dolor. Mateo la miraba pintar, y veía en cada pincelada la promesa de un regreso. En las noches, cuando el mar rugía y creían oír los ecos de la ciudad lejana, se abrazaban como náufragos. Hablaban en susurros del pasado y el futuro, de los amigos que quizá nunca volverían a ver, de la vida que quedaba detrás de la niebla. ¿Volver? ¿Hemos alguna vez? Preguntó Mateo, en una noche particularmente oscura. Isidora se volvió, el cabello suelto sobre el hombro, y sonrió con el cansancio dulce de quien ha elegido su camino a pesar de todo. Nunca se deja del todo la tierra que nos hizo lo que somos. Ella nos espera, y la Virgen también. No será hoy ni mañana, pero sí, volveremos, no sola ni en silencio. La ciudad sabrá de nosotros por nuestros cuadros, por las historias que lleven otros en su pecho. Por la mañana, llegó la noticia. Una copia de la Virgen mestiza, pintada a mano, había sido hallada sobre un muro del convento de las Catalinas, en Buenos Aires. Nadie supo quién la dejó allí,
pero al día siguiente, un grupo de mujeres indígenas y criollas se reunió en torno a la imagen y rezó en voz alta. La noticia, pasada de boca en boca, cruzó el río y alcanzó a Isidora por una carta clandestina. El arte había sobrevivido a la persecución. La Virgen se había convertido en símbolo. Doña Rosa, aún débil, le sonrió con los ojos húmedos. «Tu padre estaría orgulloso», dijo. La vida en el exilio no era fácil. Mateo daba clases de latín a jóvenes criollos en la iglesia de San Francisco, y en los días soleados acompañaba a Isidora a vender retratos y pequeños cuadros. Al mercado de la ciudad. A veces, en los rostros de los transeúntes, creía ver el reflejo de antiguos conocidos y se estremecía, pero nunca dudaba de que, pese a todo, el amor y la esperanza tejían un camino de regreso. En el puerto, al atardecer, cuando el sol teñía el río de cobre, Isidora recogía sus pinceles y miraba el horizonte. No era solo la nostalgia, era la certeza de que la resistencia, a veces, es permanecer fiel a lo que uno ama aún en tierra de nadie. Un día, cuando el viento soplaba desde Buenos Aires y traía consigo el olor lejano de la ciudad vieja, Isidora dibujó sobre el muro encalado una nueva virgen, más mestiza que nunca, con los rasgos de las mujeres que la habían acompañado, con la mirada fija en el porvenir. Mateo la contempló desde la puerta, caminó hacia ella y juntos, en silencio, sostuvieron la mirada de la Virgen. Supieron entonces que el exilio no era derrota, sino semilla, que el amor prohibido finalmente era también una forma de fe, más pura y tenaz que cualquier dogma. El tiempo pasaría. Las historias de la Virgen mestiza cruzarían el mar, los cuadros clandestinos encenderían otras resistencias, y un día, bajo un cielo más libre, Isidora y Mateo volverían a Buenos Aires. Pero esa otra historia, la del regreso, aún no había sido escrita. Por ahora, bajo la brisa salina y la promesa del arte y el amor, Santiago se convertía en un nuevo hogar, un refugio donde, pese a todo, la esperanza florecía otra vez. Y fue así que al filo de la ausencia y la memoria, Isidora y Mateo supieron que la patria verdadera se lleva en la sangre, en el lienzo y en los labios, y que su amor, como la Virgen mestiza, seguiría siendo faro y testimonio, aún en la noche más oscura.